Era el 13 de agosto del 2013, un momento de la vida donde todo parecía estar rodando perfecto, donde mi salud, mi vitalidad, mi familia, mis hijos, mi relación de pareja, mi trabajo estaba excelente. Ese día, a las 2 de la tarde, mi esposo me manda un mensaje y me dice: Linda, te invito a comer. Y yo, maravilloso, escoge donde quieres, perfecto. Pero a los minutos me cambió el mensaje. Me dijo: no, pensándolo bien, encontrémonos en el garaje del edificio donde vivían mis papás. Ya nadie vivía allá. ¿Por qué me está invitando a un parqueadero? Se me vino a la cabeza que unos días atrás veníamos hablando de la posibilidad de tener un carro para mí, que yo me venía soñando, y un parqueadero. Se iba como acercando mi cumpleaños y yo dije: no, esto es una sorpresa. Yo en toda la actitud de sorpresa, me vestí, me arreglé, me fui como un postre, dichosa, llegué al parqueadero, él ya estaba ahí esperándome en el carro de él. Me monté y nada, que llega esa sorpresa. Y ya se estaba como oscureciendo y yo voy a llegar a ese carro con ese moño, así seguramente rojo, colgándole, y ya no lo voy a ver. Y yo miraba así como por el rabillo del ojo y nada. Cuando de pronto para lo que me estaba hablando y me dice: Linda, llegaron los resultados de tus exámenes. ¿Exámenes? Y recordé que como unas 3 o 4 semanas atrás había ido donde la radióloga porque una bolita que tenía en mi seno izquierdo parecía que no estuviera bien. Pero cuando fui allá y ella miró todos mis exámenes y me hizo la ecografía, me dijo: Lina, esta es la misma bolita que lleva muchos años, aquí no hay nada. Yo estoy un 99.9% segura que aquí no hay nada, pero hagamos una biopsia por descartar. Y como ella dijo por descartar, yo lo descarté. De mi mente, de mi corazón, de todo. Yo lo había olvidado. Retomemos. Linda, llegaron los resultados de tus exámenes. Y yo le dije: tengo cáncer. Y no me tuvo que responder. Con su mirada, con sus hombros y con su angustia lo dijo todo. Y es increíble cómo en segundos, la vida de sueño que estaba teniendo en ese momento se fue al piso. Se me cayó todo. Es increíble que una palabra de 6 letras tenga el poder de acabar en ese momento con los sueños, con la esperanza, que te llene de miedo, que te llene de angustia. Es una palabra que la tenemos asociada con los peores adjetivos, con sufrimiento, con pérdida, con desilusión, con dolor, con muerte. Empezaron muchas cosas en ese momento. Y empezó un camino complejo, difícil, lleno de aprendizajes, pero un camino que hoy es lo que me hace más feliz y agradecida. Un camino que yo no esperaba y que llegó a trastornar toda la familia, porque cuando una persona tiene cáncer, su familia y todas las personas que lo aman, de alguna manera también. Y se nos robó la tranquilidad, y se nos robó los planes, y se nos robó los sueños, y se apoderó por días y por noches de nosotros, de nuestra casa, de nuestra familia. Sin embargo, yo empecé a vivir un proceso bien bonito y que es el que les quiero compartir hoy, porque seguramente muchos de ustedes están pasando por una adversidad, no necesariamente una enfermedad, puede ser un duelo, puede ser una pérdida, puede ser un divorcio, puede ser una quiebra, puede ser una empresa que se fue a pique, un trabajo que se perdió, un sueño que no se cumplió y que te está robando la paz y la tranquilidad. Y yo quiero compartirte cómo en medio de mi dolor y después de haber vivido muchas cosas, empecé a encontrar herramientas que me permitieron hacer de ese camino un camino más bonito. Y que me permitieron que, a pesar de haber llegado a las noches oscuras del alma, hoy pueda decir que mi vida después del cáncer sí es color de rosa.
Mi nombre es Lina Inestrosa, yo soy sobreviviente hace 11 años y tuve la fortuna de llegar a tiempo, no como muchas de mis amigas que no lo hicieron, ni como mi prima, pero sí como mis 2 hermanas también, como mis otras 6 primas y como muchas amigas que hoy forman parte de la fundación y que han encontrado en esta enfermedad un proceso definitivo de transformación. Decirles que la vida fue color de rosa desde el principio sería mentirles, porque no fue fácil. Y porque yo empecé a vivir las etapas del duelo que con cualquier adversidad se van a vivir. Y quiero recordarlas aquí con ustedes. La primera es una etapa de negación. Eso nos pasa mucho cuando alguien muere, cuando hay una noticia dura, uno cree que no. Y yo la viví en carne propia. Yo recuerdo que esa noche, cuando mi marido se acostó a dormir, es un decir porque no volvimos a dormir por muchos días y muchas noches, pero se acostó, yo me fui al baño y yo me miraba. Y yo decía, esto no es verdad. Yo me siento perfecta, yo me veo perfecta, esto es imposible que yo tenga un cáncer. Esto es un error, esto es un error. Mañana que me repitan toda esa biopsia, esos exámenes, esto es un error. Si la misma doctora dijo que un 99.9% de probabilidades. La negación, muy propio de una situación de adversidad. Y normalmente después de la negación llega una etapa que es la etapa de la rabia, de la ira, del desconsuelo, del porque a mí. Yo la viví desde la culpa, mucha culpa. Más que el miedo a morir, me mataba la culpa. ¿Y saben por qué? Porque hacía 4 meses yo tenía la orden de esa ecografía mamaria y yo tenía la orden de esa biopsia y la había pospuesto. Y la había pospuesto porque eso no me iba a pasar a mí. Porque esa enfermedad era de señoras grandes. Porque yo era esposa de un ginecólogo. Una esposa de un ginecólogo le iba a dar eso. Porque yo era muy saludable, porque yo era muy deportista, porque me alimentaba bien, porque tenía unos hábitos de vida maravillosos. Eso no me iba a pasar a mí. Y pospuse mi cita 2 veces. Por 2 citas donde clientes que de paso no me contrataron. Y me había dejado de última. Y cuando yo veía la angustia de mi esposo esa noche, subiendo en el carro de él, porque efectivamente él sí me dio una sorpresa, muy distinta a la que estaba esperando, pero sorpresa sí fue. Cuando subíamos a la casa, yo vivo en las afueras, no nos hablamos ni una palabra y yo le veía ese dolor y yo sentía que por mi culpa mi marido estaba sufriendo de esa manera y mis hijos adolescentes de 12, 14, 16 años se iban a empezar a enfrentar a un proceso difícil porque la mamá se había dejado de última. Y con ese proceso de culpa, de rabia y de ira, después viene una etapa de tristeza, de depresión, de dolor. Recuerdo como si fuera automático que una mañana me desperté y yo no me paré de la cama. Yo miraba para el techo. Yo sentía el dolor más profundo y sentía que yo con esa adversidad no iba a ser capaz. Y tengo personas cercanas en este momento que están viviendo un divorcio, un duelo, y sienten que no son capaces. Cuando uno dice, no puedo pararme de la cama, no tengo fuerzas, no tengo aliento, siento que yo, Lina Inestrosa, no soy capaz de dar un paso adelante. No puedo. Esto está más fuerte que yo. Esto está más grande que yo. Sobre todo en ese momento, esa etapa donde todavía no hay un diagnóstico tan preciso. Entonces uno no sabe qué nivel de compromiso está en el cuerpo. Y después llega la etapa más bonita, que es la aceptación. Y uno a veces llega a la aceptación y a veces se devuelve. Yo no sé si les ha pasado que cuando están en un momento difícil sienten que van mejorando y de pronto un día se levantan, puede ser una tusa amorosa, y uno dice, pero yo cómo estaba de bien, yo estoy otra vez igual de entusado. Eso es normal. Las etapas del duelo son así, que es lo que quiero que también te quede claro, porque si estás viviendo un momento difícil y dices, no, entonces no lo superé, sí. Así hoy des un paso atrás, estás dando pasos adelante. Y cuando llega la etapa de aceptación es hermoso, porque es como si uno empezara a darse permiso de empezar a ver esa luz en medio de la oscuridad. Y yo tengo una analogía
que me gusta mucho usar y es que en mi finca, cuando yo era pequeñita, teníamos una finca de tapia. Y esas fincas de tapia, cuando cierran las ventanas por las noches, eso queda oscuro. Uno no se ve ni la mano. A mí me encantaba chiquita buscar y lucharle al esfuerzo de mis ojos a verme las manos y no me las veía. Pero en la puerta, la llave no era como las chapas que hay ahora. Era una llave que uno entraba a un huequito. Y eso había una lucecita ahí chiquitica. Y en medio de esa oscuridad uno veía una luz minúscula. Pero si yo me quería acercar a la luz y yo iba dando pasos adelante a la luz, esa luz no solamente cada vez era más grande, sino que me permitía empezar a reconocer que había una cama, que había un mueble que me podía apoyar, y cuando me acercaba mucho, me empezaba a ver la silueta de las manos. Y cuando me acercaba del todo, podía ver mucha luz allá. Cuando me di el permiso en la etapa del duelo de llegar a la aceptación y empecé a mirar ese en medio de esa oscuridad, porque yo no veía sino oscuridad antes, y empecé a acercarme porque lo elegí a ese rayito de luz, empecé a darme cuenta la maravilla que había detrás. Porque después del invierno siempre, siempre llega la primavera. Y cuando empieza ese proceso de aceptación es muy bonito porque uno empieza a ya entender de qué tengo control. Yo no tengo control de lo que esté pasando en mi cuerpo. Yo no tengo control del medicamento que me van a aplicar. Pero yo sí tengo control de lo que está pasando por mi mente. Yo sí tengo control de mis pensamientos. Y si tengo control de mis pensamientos, tengo control de mis emociones. Porque yo lo que piense es lo que siento. Y dicen que tenemos alrededor de 70,000 pensamientos al día. Y esos 70,000 pensamientos, el 80% son negativos. Y de ese 80% que son negativos, el 85% nunca suceden. Y de ese 15% de pensamientos negativos que quedan, normalmente no son tan horribles como nos lo imaginamos. Entonces eso quiere decir que muchas veces estamos invirtiéndole el tiempo a cosas que ni van a pasar y que se roban mi tranquilidad, mi paz y mis días y mis noches, que son más pesadas. Y yo los tuve todos, porque me vi velada, enterrada, todo, mi marido viudo, mis hijos sin mamá, todos los procesos del crecimiento de mis hijos y yo no estaba, todo eso lo viví. Los pensamientos los tuve, yo creo que yo me pasé el 80%. Y aún así, cuando ya me di ese permiso de ver esa lucecita, todo empezó a cambiar. Y fue tan bonito, porque cuando uno empieza a aceptar y cuando uno se da cuenta que yo no tengo, como les decía ahora, el control de mi cuerpo, así como no tengo la capacidad de escoger la cara que tengo en ese momento, cuando ya se me va el pelo, cuando se me van las cejas, cuando me vuelvo verde, yo no tengo la capacidad de controlar la cara que tengo, pero sí la cara que pongo. Sí, cómo me voy a manejar en ese momento en que no tengo nada distinto para hacer. También tengo la capacidad de, cuando controle mis sentimientos, de qué me voy a alimentar, no solamente en mi comida, de qué me voy a alimentar mi mente. Me voy a meter a Google a buscar información ¿para qué? Que hay una información tan buena en esa época, pues obvio no estaba ChatGPT, pero imagínense uno digitando y preguntando y lo que le alcanza a decir, ¿para qué? Si el oncólogo que me estaba viendo a mí estudió medicina, después hizo medicina interna, después hizo hematología, después hizo oncología, y yo me voy a meter a Google y en 20 minutos voy a definir y a prepararme con un panorama médico que yo no tengo control. Yo sí tenía control de qué me hacía bien y qué no. Porque la situación era lo suficientemente difícil, adversa y compleja y retadora como para yo sumarle cosas que me iban a poner una pesa en el pie. Y cuando uno empieza a tener ese proceso de aceptación que les digo, es muy lindo, porque créanme que uno empieza a agradecer hasta lo que es inimaginable que uno agradezca. Recuerdo que el primer día que llegué a quimioterapia,
Eh, Era una quimioterapia muy larga porque el primer día tiene que ser como le tienen que revisar a uno, que uno no vaya a tener una reacción. Se demoraba por ahí 9 horas. Entonces, como mi esposo era ginecólogo, entonces lo conocían en el oncológico, en el lugar pues donde yo estaba, tuvieron la, la delicadeza, digamos, la deferencia de ponerme en una salita VIP, con unas sillas grandes, cómodas, una sala muy amplia, y éramos unas 4 o 5 personas nomás, con una atención súper VIP. Pero resulta que cuando yo llegué a la quimioterapia y me fueron a hacer el acceso, me empezaron a pedir todos los datos, me dijeron, bueno, entonces mira, más o menos al 10% de las personas les empieza un dolor de cabeza intenso, pero al 15% la rasquiña. Entonces yo le dije, ven, ven, te voy a pedir un favor. Yo no quiero saber eso. Me dijo, no, es que lo tienes que saber porque tienes que firmar. Yo le dije, no, yo lo firmo. Y se lo dice a mi acompañante. Pero no lo quiero saber porque yo me sugestiono. Yo conozco mi personalidad y usted me dice, ya me empezó el dolor de cabeza y no me la han puesto. Entonces yo le propongo que no me lo diga, yo no quiero saber nada. Ok. Yo entré, le dijeron todo a mi esposo, yo entré. A mi salita VIP. Me siento. Llegó la enfermera y me dijo, bueno, ya me dijeron que usted no quiere saber nada, ¿cierto? No, no quiero saber nada. Todo es sorpresa. Todo ha sido una sorpresa aquí. Sigamos con la sorpresa. Pero pasada una hora, empezaron a llegar mis compañeras de sala. Unas señoras muy queridas, porque la verdad, ellas llegaron con una actitud muy querida, pero evidentemente ya se notaba que ellas llevaban varias sesiones, ya no tenían pelo, ya eran amigas, ya habían compartido muchas cosas y ellas no sabían pues que yo había hecho la petición, que no quería saber nada. Entonces ellas llegan y ven la nueva, con mi pelito pues, y muy generosamente empiezan, ay, es tu primera quimioterapia, ay, qué pecado, ay, pobrecita, ya te empezó el dolor de cabeza. Y la otra le decía, "No, ¿cuánto llevas una? No, el dolor de cabeza. No, a mí a las 2 horas yo ya no puedo ni abrir los ojos. Y la otra empezó, no, pero ojalá fuera el dolor de cabeza. Por la noche, ve, yo te digo que por la noche. Y ellas empezaron a hablar de los efectos. Ellas muy generosamente me empezaron a capacitar para lo que venía. Y yo empecé a oír eso y ellas empiezan a hablar de esa quimioterapia, la verdad, solo lo malo, las ganas de vomitar, el insomnio, la rasquiña, el dolor de cabeza, las uñas caídas, las llagas en la boca, las manos en carne viva, los calambres, todo eso. Y yo hundí el pitico y llamé a la enfermera. Y llegó la enfermera y yo le dije, ¿puedo ir al baño? Sí, claro. Yo, pero con la quimioterapia. Y ella, con la quimioterapia, por favor. Bueno, un momentico, ella consultó y yo, bueno, que sí. Y salió pues ella conmigo, con la quimioterapia. Metimos al baño, cerramos el baño y yo la cogí en mis manos. Y cerré mis ojos y le dije, yo te doy la bienvenida a mi cuerpo. Te recibo con el amor más grande, con la gratitud más grande. Eres mi mejor amiga, eres la que me va a curar, eres la que me va a cuidar, eres la que se va a recorrer desde la punta de la cabeza hasta la punta de mis pies. No me va a dejar ningún rastro porque tengo la fortuna de tenerte, de que la ciencia te inventó, de que vas a poder salvar mi vida, de que voy a ver crecer mis hijos, de que voy a acompañar a mi marido hasta viejita como se lo prometí. Gracias, gracias. Salí con mi quimioterapia. Enfrenté a mis compañeras y le dije a la señora, ya. Y sentí que así como cuando uno llega a la casa de una amiga y uno es bienvenido, y le dicen, mira, te tenía el vinito que te gusta, mira, te tenía el postrecito que te gusta, y tú sientes que te están esperando con amor. Y tú das lo mejor porque llegas a un lugar que te esperan con amor. Así fue la quimioterapia conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchas. Al final tuve dificultades, claro que sí, mentira sería que no. Pero nunca, nunca fue ni como lo imaginé, ni como lo dijeron las compañeras que tenía ese día en la sala. Valga la pena decir que a partir de ese momento les pedí con mucho cariño que yo no me quería volver a hacer en esa sala, porque allá había muchas personas que al menos evidentemente, digamos desde
su aspecto, se veía que al menos hambre no habían tenido. Y un sufrimiento de estos era más duro que cualquiera. Cuando empecé a hacerme las otras salas donde las sillitas eran seguidas, mis otras 15 quimioterapias, fui tan feliz porque me di cuenta que tenía muchas cosas por agradecer, porque había muchas personas que llegaban con hambre, porque había muchas personas que llegaban solas, porque había muchas personas que no tenían ni cómo caminar y no tenían con quién irse porque no había un pasaje para dos. Y ahí nació la fundación. Ahí nació la Fundación Alma Rosa, que es de lo que desde hace 11 años es mi propósito de vida principal, porque es suficiente lo que uno tiene que vivir con esta enfermedad en medio del miedo, del dolor, de la angustia, de las renuncias que tiene que hacer para también vivirla con hambre. Pero retomando un poco, lo que estaba diciendo ahí es que cuando nos conectamos con la aceptación, podemos agradecer esto, hasta la quimioterapia. Y cuando agradecemos, cualquier proceso se hace más bonito y se hace más fácil. Los días se fueron complicando, las quimioterapias fueron haciéndose sentir en el cuerpo, llegó un momento donde ya no, pues todos reaccionamos diferentes, todos los cuerpos son diferentes, las quimioterapias hoy en día son mejor, son más amigables con el cuerpo, pero en aquel entonces yo no podía tomar un vaso en mi mano, no me podía abotonar, no podía caminar, me tenían que cargar. Bajé muchos kilos, pero eso fue temporal y eso se fue. Y cuando la quimioterapia se fue y empieza la vida a resurgir, viene la gratitud en mayoría. Cuando empieza a salir ese pelito que uno no puede creer que lo está esperando, nunca le había dado tanto valor. Yo era las que lloraba en la peluquería porque me habían motilado 2 dedos de más. Y ya se veía una sombrita negra y yo no podía de la felicidad. Y empecé a dejar ese color gris, verde y empecé a recuperar el color. Pero ¿saben qué recuperé? ¿Saben qué tuve? La capacidad de darme cuenta que yo era capaz de muchas cosas. Porque cuando uno toca fondo, porque cuando uno llega y a esos puntos donde tiene que seguir nadando porque toca y después mira para atrás y dice, yo viví todo esto y fui capaz. Y me di el permiso de todo lo que hubiera querido y no lo hice, porque yo decía, en esta vida no fue. Yo veía que las mujeres se paraban en la cabeza haciendo yoga y yo, no, esta vida no fue. Me paro en la cabeza, hago figuras. Yo veía que la gente corría en las calles, ay, qué dicha correr, pero yo toda la vida tenía un problema de rodilla, corro medias maratones. Yo toda la vida veía a la gente con perros y todo, no, si entra un perro a la casa salgo yo. Tengo 6 perros que duermen en mi pieza conmigo. Eso pasó porque me di cuenta que la vida me dio una segunda oportunidad y que yo era capaz de muchas cosas y que yo era capaz de resetearme y que yo no podía creer que yo estaba hecha de lo que había visto. Me miré, me reconocí, me acepté y me encantó lo que encontré ahí. Y por eso puedo decir que hoy, 11 años después, estoy más viva que nunca, más feliz que nunca. Y las cosas que me quitaban el sueño, que me generaban angustia, que se me volvían un mundo, me resbalan. Porque al lado de estar uno con la muerte ahí, cualquier cosa en la vida empieza a tomar sentido. Entonces, yo lo que quiero es dejar aquí un mensaje y es que pues, primero nos dejemos para lo último. Yo creía que eso era de señoras. Yo no sabía que el cáncer de mama era la primera causa de muerte de mujeres en el mundo. Yo no sabía que en Colombia a veces es la primera, a veces es la segunda, pero que se lleva alrededor del 30-35% de las mujeres diagnosticadas porque no llegan a tiempo. Yo no sabía que el cáncer de mama podía dar desde la axila. Yo creía que era cáncer de seno. Y no, es cáncer de mama desde la axila. Ahí se lo descubrió mi hermana. Yo no sabía que el cáncer de mama también le daba a los hombres, porque yo creía que era solamente a la mujer porque amamantábamos. No, los hombres tienen cáncer de mama también. 1 de cada 8 mujeres podría tener cáncer de mama, pero 1 de cada 100 hombres podría tener cáncer de mama. Entonces, desde ahí, no solo mi voz se viste de rosa, sino que lo que buscamos es que muchas personas tengan también un canal de vida, porque podemos hacer la diferencia en la vida de otros.
Y podemos hacer la diferencia no solamente yo hablándoles hoy aquí, de hacerse el autoexamen, de pedir su cita de control anual, de ir a la mamografía o ecografía mamaria si ya tienes la edad. No, podemos ayudar a otros cuando mostramos nuestros momentos vulnerables y podemos decirles que yo lo superé y que tú también lo vas a poder hacer y que tú también lo vas a poder lograr. Mi vida, yo creo que nunca hubiera sido tan feliz como lo es ahora. Yo creía que yo era feliz, yo creía que yo era positiva, yo creía que yo era alegre, yo creía que yo era agradecida. Pero este cáncer es como si yo hubiera tenido unas gafas puestas siempre y nunca las hubiera limpiado. Es como si la vida me hubiera permitido quitarlas, limpiarlas y volverlas a poner. Y empezarle a encontrar el brillo a todo, el sabor a todo, el olor a todo. Poder hacer que los abrazos y los perdones y las gracias y los te quiero no se pospongan, porque eso es ya. Y la pandemia nos enseñó eso también, eso es ya. Y hay que decir a la gente que lo quieres y hay que hacer las cosas y hay que estrenar la vajilla que tienes en casa y hay que ponerte el anillo que tienes guardado, porque no sabemos mañana qué. Y hay que ver que así haya momentos muy duros y muy oscuros, la vida puede darnos momentos de color de rosa. Y antes de terminar, les quiero contar una historia que a mí me encanta. Y yo estoy segura que va a quedar también grabada en el corazón de ustedes. Y es la historia de un hombre que vivía cerca al mar, muy cerca al mar. Y le gustaba salir a caminar temprano por la playa. Y un día salió muy temprano y el mar había subido mucho en la noche y por la noche y ya había bajado mucho la marea y estaba eso lleno de estrellas de mar, pero lleno, kilómetros, lleno, que ahí estaban vivas todavía. Y este hombre empieza a agacharse y a empezar a coger las estrellas de mar. Se agachaba, la tiraba al mar. Cogía una, al mar. De pronto venía un amigo y lo vio desde lejos. ¿Qué está haciendo? Se fue acercando y lo veía. Y se acerca y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? No, mira, es que esta marea, mira cómo bajo y mírame estas estrellitas de mar, aquí las estoy tirando para que vivan, porque todavía pueden vivir. Y el amigo le dice, pero estás loco, ¿no estás viendo? Esto hay kilómetros de estrellas de mar. Y él le dice, sí, pero para esta yo hago la diferencia. Todos tenemos muchas estrellas de mar al lado, a quienes podemos hacer la diferencia. Muchas gracias. Hola Lina, ¿cómo estás? Yo soy Gustavo Blanco. De antemano, muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Gracias por todas esas palabras, esos mensajes que tienes ahí. Y yo particularmente, pues he tenido en estas últimas semanas y meses una relación particular con la muerte, con varios casos de cáncer. Y me he estado replanteando muchas cosas. Ahora que te escucho, que veo toda tu historia de vida, todo este ejemplo, todo lo que has logrado con la fundación, me quedan dos preguntitas. Una, tu relación con la muerte y tu concepto ahora, a estas alturas de tu vida, con la muerte. Y dos, desde tu fundación, ¿cómo tratan o cómo tratas o cómo trabajas con los que cuidan a aquellas personas que tienen cáncer? Estos que terminan también a veces con sus trastornos, ¿cómo los trabajan? La muerte y cómo trabajan a los cuidadores. Bueno, muchas gracias. La pregunta de la muerte es una pregunta muy recurrente y me encanta que me la hagan, porque yo le tenía tanto miedo a la muerte y yo me reconcilié con ella. Y yo creo que me reconcilié con ella porque yo siento que a mí no me queda nada por vivir a hoy. Y mañana vivo lo que tampoco me queda nada por vivir a mañana. No tengo pendientes. Y eso fue lo que más aprendí. Yo siento que a veces el miedo a la muerte es porque, obvio, tenemos muchos apegos desde la familia, desde los hijos y todo eso, eso no me gustaría. Pero ese miedo a saber que yo voy a trascender ya no lo tengo. No lo tengo porque siento que después de haber tenido ese primer aviso, me he degustado tanto la vida
que como que ya es suficiente. Recuerdo mucho que cuando llegó pandemia, a mí las defensas me quedaron después del cáncer en el límite inferior. Mis defensas en el límite inferior, mi marido estaba absolutamente paniqueado con el COVID, conmigo. Y yo le dije, mira, si yo me muero, he sido la mujer más feliz todos estos 7 años. Nunca había sido tan feliz. O sea, quédate absolutamente tranquilo, que a mí no me falta nada por decir, por vivir. Obvio que quisiera ver crecer mis hijos, casarse, tener sus hijos, tener mis nietos, todo eso me gustaría. Pero estoy lista. Y yo siento que la mejor manera de uno poder mirar a la muerte a los ojos es estar en paz con uno, es no tener pendientes, cosas por decir o por hacer. Y yo creo que ya los hice. Yo les digo mucho a los pacientes cuando llegan a la fundación, entrando un poco a tu otra pregunta, que todas nos sanamos, así sea para siempre. Esa es una forma de sanarse. Y de hecho me gusta mucho acompañar y lo he hecho, a muchas de las pacientes cuando ya están viviendo un proceso donde saben que no van a vivir más. Nosotros tenemos un acompañamiento de madrinas que es muy bonito porque es un acompañamiento que desde la Fundación Alma Rosa no tiene ningún costo, y cualquier mujer que tenga cáncer de mama y que esté angustiada, que esté solita, que se sienta como perdida, encuentra en un grupo de mujeres que hemos sido sobrevivientes y que aprendimos y que nos dolió y que nos pareció difícil, pero que transformamos eso en oportunidad. Nosotros las acompañamos desde el corazón. Los médicos les curan el alma y nosotros hacemos todo, el cuerpo, y nosotros hacemos todo para que ellas puedan tener su alma más sana. Pero cuando me llegan y ya se van a morir, hemos hecho un proceso súper bonito, porque hemos empezado a mirar los días que quedan, como qué puedo hacer yo con los días que me quedan de vida. Si a mí me dicen que me muero la otra semana, ¿cuántas cosas yo no salgo a hacer? Y no las hago porque como no me voy a morir mañana, no me dijeron. Entonces las personas se mueren y en las puertas de las iglesias o donde se hagan sus rituales está la gente diciendo ahí que nos íbamos a tomar un café y nos dijimos que íbamos a almorzar y que íbamos a hacer un viaje y que íbamos, y todo el mundo se quedó viendo todo y esa persona no lo recibió. Entonces yo las invito a que disfruten el presente. Y ha sido hermoso porque recuerdo mucho, incluso en un libro que yo escribí que se llama Cáncer, un regalo mal empacado, está ese testimonio de una amiga que tuvo su diagnóstico, tenía 34 años, tenía una hija de 4 años. Hicimos un proceso de acompañamiento para su partida hacia la eternidad. Y ella estaba lista y ella me decía, Lina, no me creen que estoy lista, porque ella lo que le mortificaba eran las cosas, le mortificaron muchas cosas que fuimos chuleando. Desde el pelo enredado de su hija, porque le daba piojos en el colegio y el papá no le sabía hacer trenzas hasta que el papá le aprendió a hacer trenzas. Después que el colegio, que los 2 sueldos, que cómo iban a pagar la universidad, hicimos un live y recogimos y le pudimos comprar el seguro del colegio. Ella fue chuleando sus miedos. Y el otro es, no voy a poder estar presente en los momentos más importantes, ¿por qué no? Entonces llegamos a la conclusión que escribir cartas era una buena estrategia. Y le dejó las cartas a la niña para todos sus momentos, para su primera comunión, para su primera regla, para su primer novio, para sus 15, para su matrimonio, para su grado. Y ella no me contaba eso llorando, me contaba sonriendo y me mandaba fotos y me decía, ya tengo listas hasta yo no sé cuánto. Pero lo más hermoso de todo es que el día que se murió, cuando nos fuimos a ir de la ceremonia, el marido se paró y dijo, no se vayan, que aquí hay una carta que les dejó Laura. Y la carta está en el libro. Y la carta es hermosa porque ella dice, estoy lista. Nadie puede creer que una mujer de 34 años dejando a una niña de 4 años dice, yo estoy lista. Yo ya dejé todo listo. Entonces esa es mi invitación. Dejemos todo listo, como si mañana nos fuéramos a ir. Porque es que no sabemos. Ese es el acompañamiento que también hacemos desde la Fundación. Hola Lina, mi nombre es Juan Moreno, muy poderoso tu testimonio, pero yo desde el principio de esta grabación quedé con una duda. ¿Por qué tu esposo escogió el garaje de la casa de tus papás donde no vivían tus papás para darte esa noticia? Me encanta la pregunta porque yo le debí haber aclarado y se me olvidó. Y es muy buena estrategia la que él utilizó. Todos recordamos el momento, el lugar, la hora, casi que la temperatura del día, la luz, quién estaba al lado, cuando recibimos una noticia, muy buena o muy mala. Si yo les pregunto dónde estaban cuando se cayeron las Torres Gemelas, todos se acuerdan.
Si yo les pregunto dónde estaban cuando les propusieron matrimonio o cuando les dijeron que iban a estar en embarazo o una noticia difícil, todos lo recordamos. Él me había invitado a comer y yo había escogido mi restaurante favorito. Y después por eso dijo, acá no, porque ya no va a querer volver acá. Porque cada que ella pase acá va a recordar este momento difícil. Vamos a ir a un lugar donde ella no tenga por qué volver nunca. Y pidió permiso en ese edificio para que nos dejaran entrar a un parqueadero donde nunca más íbamos a entrar. Buena estrategia, ¿no? Así es. Gracias de nuevo, Lina, por estar en Telemedellín, por dejarnos este testimonio de esa segunda oportunidad o ese segundo capítulo en la vida. Te quería hacer dos preguntas muy concretas. Hablabas de todo lo que te desprendiste después de haber tenido esa segunda oportunidad, ese renacer después de haberte curado. Cuéntanos de qué le aconsejas a todos los que nos están viendo que nos desprendamos en el trabajo, en las relaciones, en cosas tóxicas que a veces no nos damos cuenta y que nos están haciendo daño, pero desde tu experiencia personal y de tantas mujeres que has acompañado, ¿cuál concretamente o cuáles concretamente nos recomiendas como dejar atrás? Y una segunda pregunta con respecto a tu fundación. Has logrado cosas enormes, has sido un vehículo de esperanza para muchas mujeres, has pintado vagones del metro, aviones de color rosa. Un día al año todos nos vestimos de este color que tienes hoy en tu vestido y atrás. ¿Cómo la gente puede acercarse? Porque a veces la pueden ver inalcanzable, pueden sentir que no pueden llegar nunca a obtener ese acompañamiento y esa ayuda porque lo ven lejano, simplemente porque no saben o no habían visto una charla como esta a través de Telemedellín para poderse acercar, así estén en el lugar más chiquito y más lejano de la ciudad o así estén en otros, digamos, en otros puntos, en otros estratos. Cuéntanos eso, porfa, porque yo creo que puede ser muy interesante para quienes nos van a ver a través de Telemedellín. Bueno, muchas gracias, María Adelaida. Primero, de que desprendernos de lo que no tenemos control. Es que no vale la pena. Es que nos desgastamos tanto en lo que no tenemos control. Pongamos nuestro esfuerzo en lo que sí. Y cuando se habla también de desprendernos de lo que no tenemos control y de poner el esfuerzo en lo que sí vale la pena, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por hablarnos también bonito. Por a veces dar un paso desde afuera y mirarnos y vernos como si nosotros fuéramos la mejor amiga mía. Y uno a la mejor amiga no le está diciendo, ¿cómo estás de fea? Uy, sin cejas, ahora sí te digo pues que quedaste. No, ¿qué es ese color? No, ¿qué es esa mastectomía? Uy, no. ¿Otra quimioterapia? No, no. Si en la 8 estás así, en la 9 vas a estar peor. No, no, no vas a aguantar. Si uno le dice eso a su mejor amiga quiere seguir siendo amigo de uno. No, pero no lo decimos a nosotros. No lo decimos. No va a ser capaz, yo no voy a poder con esto. Yo soy más bruta, yo como estoy de fea, mi pareja me va a dejar, mis hijos les da pena estar conmigo. Empecemos a tomar la decisión de hablarnos bonito, de mirarnos bonito y a soltar todo eso que sabemos que nos hace daño, a estar como a conciencia de eso. Yo creo que vale la pena en el momento del día. Uno a veces, y me pasa todavía, yo he cambiado muchísimo, pero a veces voy en el carro y hay un tráfico y tengo una cita a 1 hora y me voy como empezando a angustiar y yo paro y digo, a ver, ¿yo qué puedo hacer con este tráfico? Nada. ¿Qué puedo hacer? Escribir a la persona que voy y decirle, mira, me disculpas, estoy atrasada y tengo 2 opciones, o me pongo estresada, como dice Margarita Pasos, pongo un podcast, empiezo a oírle y llega la misma Lina a la misma hora, pero no llega ofuscada, nerviosa, angustiada, sino que llega tranquila y en actitud, que es lo que están esperando. Entonces es soltar eso, soltar esa vocecita que nos hace tanto daño, que a veces no nos quieren ni a nosotros mismos. Y con la pregunta de la fundación, no, es tan sencillo como que nos escriban por nuestro Instagram, @almarrosafundación, o por el mío, @linaInestrosa. Y lo que nosotros hacemos es muy especial, porque nosotros tenemos madrinas, amigas del alma, si les decimos. Nosotros nos capacitamos cada mes, tenemos formaciones distintas de expertos que nos donan su tiempo y nos forman en coaching, en saber escuchar, en saber hablar, en la parte espiritual, en la gratitud, en la entrega, en saber hasta dónde nos enganchamos, en fin. Pero tenemos muchas edades. Entonces tenemos una madrina, por ejemplo, que es María José, tiene 19 años.
mastectomía radical, ¿cierto? Y tenemos de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de todas. Pero es muy distinto si a nosotros nos llega una niña de 25 años a decirnos que le van a hacer una mastectomía radical y yo le pongo una madrina de 60 cuando ya la mastectomía radical, pues eso no deja de ser poco chévere, pero digamos que no es pues lo que significa para una niña de 19 o 20 años. Entonces le buscamos una madrina que cuando tuvo su diagnóstico estaba viviendo esa etapa de la vida. Ay, es que no quiero dejar mis nietos, le buscamos una que es abuelita. Ay, es que me da muy duro porque yo tengo un hijo especial, le buscamos una que tenga un hijo especial, que cuesta más desprenderse. Entonces tratamos de ser muy asertivos en quién los acompaña para uno poder sentirse de verdad muy acompañado y muy seguro. Eso no tiene ningún costo, ningún costo. Es lo que queremos entregarle a la vida que nos da esta segunda oportunidad. La vida está llena de momentos hermosos, de muchos momentos de alegría, pero está lleno también de adversidades, de momentos difíciles. Y son precisamente esos altos y bajos los que nos permiten disfrutar los unos y aprender de los otros. Mi invitación es a que cuando lleguen esos momentos difíciles, esos momentos que no tenemos control, que nos sorprenden y que se nos puede robar mucha tranquilidad y paz, sigan una frase que yo descubrí en medio de mi tratamiento y que se me convirtió en el mantra. Una frase de Buda que decía: el dolor es inevitable, pero sufrir es opcional. Yo los invito a que aunque duela, no sufran y hagan todo lo posible para que aún en medio de los momentos más oscuros puedan aprender y hacer que después de ellos la vida sea color de rosa.